Hola, buenas tardes. Hoy tendremos un conversatorio acerca de un tema muy importante, muy interesante en este año, se podría decir así, denominado el comportamiento y bienestar animal en porcinos. Aquí con los compañeros presentes tenemos a Contreras Linares Karen, a Deza Espino Lucio, a Clavo Majuan Enrique y mi persona Reyes Chávez Smith. Hoy trataremos acerca del comportamiento natural de los porcinos. Nosotros tenemos que entender que tenemos que comprender el comportamiento básico, natural del cerdo y asimismo su lenguaje corporal para contribuir a una experiencia segura y positiva hacia estos animales y hacia los mismos ganaderos u operadores. Entender este comportamiento natural de este animal puede ayudar a facilitar durante toda su vida un buen manejo, reducir el estrés, reducir los riesgos de seguridad personal de los operadores y asimismo reducir las pérdidas por lesiones en la piel. Antes de pasar al comportamiento natural del cerdo, primero tenemos que entender en sí qué es comportamiento. El comportamiento es la percepción que nosotros vemos acerca de los movimientos o sonidos que esos animales hacen, en este caso el porcino. Siguiente, por favor. Como ejemplos de algunas conductas naturales del porcino tenemos, estos cerdos de manera de crianza intensiva y extensiva se alojan lo que son en grupos donde se establece un orden o jerarquía social, desde muy bien temprana edad, ya sea para comer, para beber y buscar abrigo para dormir. También tienen el hábito de osar. Eso lo hacen de manera extensiva, donde meten su nariz en el suelo y la levantan hacia adelante para buscar ya sea lombrices o objetos para masticarlos. Los patrones de comportamiento están muy influenciados tanto para la crianza intensiva como la crianza extensiva. En la extensiva, estos dedican de 6 a 7 horas diarias a la búsqueda y el consumo de alimento. Esto lo hacen en el día y en la noche. Por ende, en el intensivo el consumo de alimento puede tardar solamente de 10 a 20 minutos, en lo que consta alimentación controlada. Es mucho mayor cuando es una alimentación a voluntad. Estos animales son muy curiosos. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan a un nuevo lugar o están frente a objetos extraños, estos los exploran detalladamente. Los comienzan a oler, comienzan a ver para ver qué es o identificarlos. Entre estos animales existe una comunicación a través de 20 sonidos diferentes, los cuales son los gruñidos, los guarridos, los chillidos, entre otros sonidos. También resaltar que estos animales carecen de un sistema efectivo de transpiración, no poseen glándulas, por consecuencia no sudan, y cuando hay mucho calor tampoco no salivean ni jadean. En una crianza extensiva, estos animales buscan lugares o sombras frescos para mantener su temperatura normal. Así también chapotean en el agua o buscan un chorro de agua para refrescarse. De manera muy diferente o por lo contrario en una crianza intensiva, lo cual reducen el consumo por una alta temperatura, por lo menos a los 25 grados centígrados, en los cuales ellos para refrescarse se revuelcan en orines y excretas. En la manera o en el comportamiento reproductivo, las hembras cuando están en celo produce, están muy inquietas, comienzan a rodear todo el instalamiento, comienzan a girar sobre su propio eje, también tienen algunos gruñidos suaves y rítmicos que son presentes o dichas netamente de estas hembras en celo. Los machos tienen el comportamiento de cortejo. Generalmente olfatean lo que es el área de la vulva, dan golpes en los flancos a las hembras y por consecuencia la montan. Los cerdos en sí, en todas las edades, tienen la tendencia de dormir profundamente por largos periodos y muchas más horas que los bovinos, los equinos y los ovinos. A todo esto, ¿cómo perciben ellos, los cerdos, en sí su entorno? Mediante los sentidos. Los principales sentidos que ellos tienen mayor actividad es el olfato, funcionan mediante la comunicación, se pueden identificar, hay una mayor alimentación, pueden olfatear, como dije anteriormente, para la reproducción. El otro sentido, disculpen, es la audición, donde mediante
Se pueden, como dije anteriormente, diferentes sonidos pueden entender ya que pueden estar en peligro o pueden determinar el estado emocional de otros individuos. Este sentido que es la audición es muy importante en la etapa de lactancia, porque la capacidad auditiva de la hembra juega un papel muy importante a su cría para la atención y para la supervivencia que estos tienen durante la etapa de lactancia. Algunos investigadores indican que la audición de los cerdos va de 40 hasta los 500 Hz, mucho mayor que en los humanos. La visión, la que cosa la visión, tienen dos clases de conos de rutina en el cual pueden diferenciar lo que es el color azul del amarillo, y su vista periférica y sentido de la profundidad son muy pobres. En unos estudios, en el estudio de Ekman et al. Colaboradores, dieron como resultados que la vista es fundamental para un sano establecimiento de jerarquía, para un comportamiento social, para un orden jerárquico también. Y por último, también agregar lo que es posible en el sentido del tacto, que ellos pueden detectar y reconocer diferentes texturas, pueden identificar los cambios de temperatura, así como las humedades relativas, y tienen el hábito, como dije anteriormente, el de osar. Por último, estos animales prefieren lo que son los sabores dulces y también prefieren consumir alimentos húmedos. A continuación, mi compañero Enrique Clavo va a comentar acerca de lo que son etogramas y la zona de... Bueno, un etograma es básicamente una herramienta que refleja ciertos aspectos de la etología como disciplina y lo define como un catálogo o descripción detallada y completa del comportamiento de un organismo, en este caso los cerdos. Este dato es de Fatino y Logan en 1979. Aquí tenemos un pequeño cuadro como ejemplo en el cual se consideran las categorías de descanso, agresión, juego, manipulación y amamantar, por ejemplo. Esta tabla, por ejemplo, es un etograma de conductas de Joyne del 2008, en lo cual tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No existe básicamente un etograma estándar. Cada porcicultor o criador de cerdos puede tomar diferentes puntos de los etogramas que existen como base y adecuarlo a su propia granja. Siguiente diapositiva. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, por ejemplo, este es un etograma en el cual se considera a la cerda lactante, al lechón, a las que están en engorda, a las cerdas en gestación confinadas y los sementales. En lo cual, esos son los tipos de animales en la crianza. Y los tipos de comportamiento, por ejemplo, tenemos instinto materno, consumo de alimento, agresividad de la cerda, producción de calostro, eh, eh, mantenimiento, disculpe, la leche a mamar, la producción de la leche, periodo de lactancia y así una serie de más ítems. Como les dije, no es que sea un etograma estándar. El productor es libre de elegir los ítems que más le sean útiles en su granja. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre lo que es la zona de fuga. Hablar de la zona de fuga es un concepto utilizado para describir un círculo o un espacio en torno a un animal que en caso de ser invadido provoca que el animal se aleje de uno, o del productor, o ya sea del médico veterinario, que se está cercano. El tamaño de la zona de fuga dependerá mucho de la raza del animal y de su experiencia previa. Por ejemplo, hay razas de cerdos que son más grandes que otras, entonces su zona de fuga es mucho más amplia. En el caso, si hacemos una comparación con animales pequeños como los cuyes o con animales grandes como el ganado, obviamente una vaca va a tener la zona de fuga mucha más amplia que un cuy o con una gallina o un pollo de engorda. Tenemos que tener en cuenta que la zona de fuga de un cerdo es su zona de seguridad. Los operarios que trabajen en la granja deben mantenerse en un límite ya sea cercano a ella, pero no
invadir la zona. Se debe tener peldaños para agilizar el movimiento y así evitar que se resbalen o se deslicen. Y todo esto debe tener una inclinación máxima de 20 grados dependiente. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un dibujo donde se explica lo que es la zona de fuga, el punto de balance, el punto ciego del cerdo. El círculo imaginario alrededor ahí podemos notar el círculo imaginario alrededor del animal. Entrar en la zona de fuga, tenemos que tener en cuenta que esto causa que el cerdo se aleje y la dimensión varía de animal a animal. Pueden haber animales que tengan una zona de fuga mucho más amplia, como animales que sean mucho menores. Debemos trabajar desde el perímetro de la zona de fuga. Tenemos que imaginar y calcular más o menos el tamaño de este círculo alrededor del animal para poder trabajar. El comportamiento en grupo es distinto a un animal solitario. ¿Por qué? Porque la zona de fuga en este caso es menor, ya que se ve afectada debido a que los cerdos están confinados uno cerca al otro. Explicando el dibujo, podemos ver que alrededor, todo el borde del círculo es la zona de fuga. Pero también tenemos un punto ciego que está, como dice la imagen, está sombreado de gris y es en la parte trasera del cerdo. Tenemos también la posición exacta en la que la persona se puede parar para realizar algún movimiento, ya sea aplicarle una inyección, así como dicen en granja, a la volada. Ahí es un punto ideal para poder aplicar las inyecciones. Y la posición en que la persona puede comenzar el movimiento, esto se refiere a cuando, por ejemplo, nosotros queremos, como se dice, arrear al animal. Y el punto de balance lo vemos en la parte de la cruz del animal, y de ahí vemos que hacia adelante tiene un ángulo de 90 grados. Y para atrás, hasta cierto punto, hasta cierta parte del punto ciego, hay unos 45 grados aproximadamente. En este momento vamos a pasar al compañero Lucio, que le toca exponer la siguiente. Gracias, gracias Clavo, gracias compañeros. Sí, siguiendo con la exposición, tenemos los principales indicadores del bienestar animal. Dentro de ellos se puede evaluar la conducta, la descripción y la referencia, ¿no? Dentro de la conducta está el juego, ¿no? Como primer indicador de bienestar, ¿no? Mover la cola, los saltos, ¿no? La vocalización tipo gruñido, el caminar de estos animales, ¿no? Y dentro de la descripción en cada ítem está el correr con saltos, ¿no? Mueven la cola en todas direcciones, pero principalmente de un lado a otro, ¿no? De izquierda a derecha. La vocalización de tono bajo que suena como gruñido, ¿no? Moverse hacia adelante o hacia atrás. Todas estas referencias lo cita Reimer, ¿no? Y podemos tener en cuenta estos indicadores para poder evaluar el bienestar animal. Bueno, dentro también de las condiciones corporales para evaluar también el estado, se podría decir, de confort o de bienestar animal, nos dan ciertos indicadores, ¿no? En un rango aceptable. Por ejemplo, tenemos la decoloración de la piel, incluyendo quemaduras por el sol, presencia de ectoparásitos o endoparásitos, ¿no? Inflamaciones, heridas o lesiones a nivel de los corvejones, en este caso de las pezuñas, de los casquitos, ¿no? Las anomalías en las patas y pezuñas, ¿no? La pérdida de pelaje, ¿no? Las posturas y la suciedad excesiva, ¿no? Esto está relacionado a que el porcicultor o el médico veterinario o el profesional a cargo de la unidad de producción puede evaluar estos indicadores como, se podría decir, una percepción del animal en cuanto a su bienestar, ¿no? He podido también
recopilar información de que el incluir juguetes, ¿no?, dentro de la unidad de producción con un régimen intensivo mejora, en este caso, el desempeño productivo en la fase de crecimiento y desarrollo de los porcinos, ¿no? Esos estímulos sociales ayudan a poder enriquecer el ambiente, ¿no? El término enriquecimiento ambiental se podría decir que se define como el objetivo de poder suministrar al animal ciertos estímulos, ¿no?, o objetos o sustratos capaces de mejorar el comportamiento o la actitud o la conducta de los porcinos, ¿no?, se podría decir en un espacio determinado, ¿no? Es una práctica muy útil para reducir el estrés en los sistemas de producción de régimen intensivo, ¿no? Bueno, como mencioné anteriormente, ¿no?, hay ciertas anomalías o estereotipias que se pueden manifestar en los cerdos o en la fase de crecimiento y desarrollo, en la fase de lechón o de gorrino, ¿no? O también en la fase de marrana, ¿no? De marrana en marrana ya o un animal adulto. Tenemos estas estereotipas, por ejemplo, es el canibalismo, el morder los objetos, en este caso las varillas, ¿no?, de las jaulas, ¿no? Mordedura de orejas, de cola, ¿no? Y podrían también tener ciertas conductas anómalas por este régimen de crianza intensiva, ¿no? Si no se mejoran se podría decir, este régimen, ¿no?, mediante el enriquecimiento ambiental, el animal puede sufrir un alto nivel de estrés, aumentando sus niveles de cortisol, y vamos a tener una carne pálida, blanda, exudativa y con un contenido de cortisol o elementos químicos que se producen cuando el animal entra en estrés, ¿no? Sí, siguiendo con la exposición, lo dejo a mi compañera Samantha. Ya. Bueno, en el bienestar en el transporte, bueno, el transporte es considerado uno de los puntos más críticos a lo largo de la vida del cerdo, como por ejemplo, hay factores que afectarían el bienestar y sería un estrés, como por ejemplo la duración del viaje, también los privan de alimentos, también hay unas mezclas de animales por edades, y también están expuestos a lugares nuevos. A veces hay instalaciones inadecuadas, quizás el personal no está capacitado, también incluye las vibraciones del vehículo por el cierto camino en el que serían llevados, también están expuestos a temperaturas y humedades externas. Entonces, por ejemplo, el estrés tiene un carácter adictivo y mientras más factores están acumulándose, más respuesta al estrés tendría el cerdo. Para realizar un transporte sin estresar al animal, son cuatro factores muy importantes. Por ejemplo, el hambre y sed. Al animal hay que, bueno, según Faucitano y Jennerin, dice que el ayuno previo al transporte tiene efectos beneficiosos sobre el bienestar y la calidad de la carne. Entonces el ayuno reduce el índice de mortalidades y previene a los cerdos de sufrir náuseas y vómitos durante el transporte, pero también, sin embargo, es necesario establecer un tiempo de ayuno máximo apropiado. Y en el caso del agua, tendrían que darse a los cerdos tanto antes como después del transporte para que no se deshidraten. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, en el confort, hay confort térmico y confort físico. En el confort térmico, los animales deberían realizarse temprano. Si la temperatura exterior excede deberían realizarse temprano, por ejemplo, en la mañana, especialmente si la temperatura exterior excede a los 15 grados.
Es recomendable pulverizar a los cerdos con agua durante 5 minutos antes de ser cargados en la granja e incluso en el mismo camión y al final del transporte. En el confort físico, el vehículo debe constar de un buen sistema de suspensión y la conducción debe ser cuidadosa. La densidad durante el transporte debe permitir a los cerdos que tengan un espacio suficiente, porque si no pueden estar golpeándose y se pueden estar cayendo, pero asimismo tampoco muchos espacios. Ya, en lo que es salud, es necesario realizar una inspección de los cerdos antes de la carga para determinar cuáles no son aptas para el transporte si no son subidas. Y por último, en comportamiento y manejo, se recomienda evitar la mezcla de cerdos desconocidos durante el transporte, usando así como puertas, para conseguir que los animales no se junten. Bueno, en la legislación nacional, por favor, la otra diapositiva. Según la legislación, las personas encargadas de manipular el ganado durante el transporte deben realizar al menos una formación en bienestar animal. También se recomienda mover grupos reducidos de cerdos entre 5 a 6 de lugares oscuros a lugares más claros, así manteniendo el grupo unido mediante el uso de tablas por detrás del grupo, así como en el transporte. También después de 24 horas, los cerdos deben descansar en los puestos de control. También la legislación vigente establece una densidad máxima de 235 kilogramos por metro cuadrado para cerdos de 100 kilos. Entonces sería como 0.42 metros cuadrados por cerdo aproximadamente. En transportes menos de 8 horas, y ya si el transporte se excede más de 8 horas, debería ser adaptable un 20% más. Entonces, aquellos cerdos que sean incapaces de moverse por sí solos, sin dolor o desplazarse sin ayuda, y los que presenten heridas abiertas, graves o prolapso, etc., no podrían ser transportados. Además, los cerdos que lleguen enfermos o se lesionen durante el transporte tienen que ser sacrificados de urgencia en el matadero. Serían los más importantes. Ya, gracias. Sí, listo. Muchas gracias, compañeros, por darnos nuestras opiniones, comentarios y agregar finalmente una conclusión general acerca de que es muy importante conocer así el comportamiento natural para nosotros darnos cuenta y llegar a tratar de tener un bienestar animal dentro de cada especie, en nuestro caso porcinos, darle un adecuado manejo durante toda su vida, como ya mencionaron mis compañeros aquí presentes, como un etograma podemos ver específicamente el comportamiento natural en las diferentes etapas mediante diferentes parámetros. Como también mencionó mi otro compañero, vemos incluir juguetes o incluir sociabilidad entre estos animales para que aumente una mayor productividad de estos cerdos. Y finalmente, como dijo mi compañera Karen, acerca de un transporte para reducir el estrés, para que tenga un buen bienestar animal, acerca también conjunto con la legislación como nos mandan así y poder tener una adecuada productividad con un animal menos estresado y así llegar a un bienestar animal. No sé si mis compañeros quieren dar otras opiniones. Si no, sería en todo caso... En realidad eso sería todo. Agradecemos mucho la atención de todas las personas que van a ver este video y los instamos a seguir averiguando porque las nuevas tecnologías, conforme van avanzando, hacen que el bienestar del animal sea un poco más fácil de llevarlo, de tal manera que muchas veces ya en el proceso de transporte, en el proceso del manejo, las cosas se hacen un poco más sencillas. Cualquier pregunta, cualquier consulta, en clase estaremos dispuestos a responderles. De antemano agradecer a todos los presentes, todas las personas presentes que puedan ver este video.
Muchas gracias. Damos finalizado este conversatorio. Gracias. Hasta una próxima. Gracias.